Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal, Jorge? Vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y también pueden recibir en su correo electrónico un boletín cada 2 semanas escribiendo o suscribiéndose en la mediante un mensaje a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a retomar esta historia de las diásporas que habíamos dejado las últimas veces. Habíamos hecho una especie de resumen del primer milenio de la era común, aunque claro, las fechas siempre van a bailar un poquito porque hoy queremos centrarnos en algo que nos es muy cercano a nosotros aquí en España, como es el Al-Ándalus, la época bajo dominio musulmán que empieza antes del año 1000, por supuesto. Tal cual, y en el año 1000 culmina uno de los periodos más notables de la historia no solo del judaísmo europeo, del judaísmo, vamos a llamarle español, porque si no es muy complicado, sino además de un momento histórico brillante para el judaísmo, pero además donde hay toda otra. Es importante que la gente tenga claro de que además de estos judíos tan característicos y tan particulares que van a ser estos judíos, vamos a llamarlos andalusíes, qué sé yo, de alguna manera hay que denominarlos, también hay judíos que van a estar viviendo ya en Inglaterra, hay judíos muy antiguos que están viviendo a orillas del Rin, en lo que es el Imperio Sacro Romano Germánico o el Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre se me hace una especie de trabalenguas con esto. Y los judíos están viviendo también en Sicilia, en Roma, en la zona del sur de España, en Cerdeña, en Córcega. Están viviendo en prácticamente casi toda Europa. Y estos judíos que son del Al-Ándalus empiezan a padecer las invasiones que van a llegar desde Marruecos, que son los almorávides, que van a terminar provocando un éxodo de los judíos, que van a irse desde lo que fue esa civilización notabilísima, porque fue notabilísima, que se desarrolló en el sur de España, a lo que es la España católica, la España que va a empezar, a la España cristiana, que va a empezar lo que habitualmente en los libros de texto, en los libros de historia se llama la Reconquista. Va a recuperar los territorios, va a intentar recuperar los territorios en manos musulmanas para unirlos al cristianismo, al catolicismo en ese momento que domina. Así que hay todo un debate historiográfico si está bien hablar de reconquista cuando los musulmanes han estado ahí por tantos siglos, pero bueno, tiene que ver con tantas ambigüedades cuando se toman estos temas de historia. Y por otra parte también hay que recordar y saber de que también ahí están en Worms, en Maguncia, en Mainz, están escuelas rabínicas. Para el 1100 va a aparecer una figura tan importante como es el Rashi. El Rashi es un judío que ahora le llamaríamos francés. En esa época no tengo claro quién pertenecía Troyes, vamos a decir tal cual como se escribe, donde él nació, pero bueno, él después se va y enseña ahí, y bueno, entonces tenemos una serie de personalidades judías, pero el momento más brillante tiene lugar ahí en Andalucía, que va a producir una de las figuras más notables del judaísmo de todos los tiempos, que es alguien como Maimónides. Así que un poco decir y hacer una especie de repaso. Cuando uno estudia historia y cuando uno ha paseado por Europa se da cuenta de varias cosas. No sé si es pertinente hacer este comentario, pero me parece como añadirle un poco de una mirada más incisiva, digamos,
sobre los temas históricos. ¿Te parece bien, Jorge? Todavía no sé lo que vas a decir, así que no sé. Bueno, diría que cuando uno lee los textos de historia, yo tuve la oportunidad de leer los manuales que usan los chicos franceses, todo eso, o paseando por Europa, uno mira cosas así o ve cosas maravillosas, artísticas, y en los libros, en los textos de historia del arte, a mí también el arte me resulta fascinante, la historia del arte, y debo decir que también voy a las catedrales, voy a las iglesias, voy a ver todo lo que Europa tiene para ofrecer artísticamente, todo lo que se puede hacer cuando uno viaja, y hay muchas cosas que no figuran en los textos de arte. Y una de las cosas es, ¿por qué no? Bueno, porque hay una parte de Europa que es más importante, por ejemplo, los textos franceses casi no hablan del Al-Ándalus. Y lo que hay que reconocer y saber es que una parte importantísima de la cultura europea, por eso digo la mirada es o incisiva o es irónica, nace ahí, en el sur de España, en lo que hoy en día es Andalucía, porque ahí se unen, vienen los musulmanes, sobre todo donde estuvo Abderramán, con esa capital maravillosa que fue Córdoba, con esa biblioteca increíble. Es cierto que estos musulmanes venían en son de guerra, venían por el botín, pero también es el momento culminante de la cultura musulmana. Allí va a ser el momento más brillante, y entonces ahí se traducen los textos de los filósofos griegos más importantes, de todo lo que produjo Grecia. Eso una vez lo contamos en el programa, pero yo siempre digo que en temas de historia y de conocimiento lo que abunda no daña. El primer momento de las traducciones, uno de los primeros momentos tiene lugar en Bagdad, en el siglo VIII, pero el segundo momento es aquí, en el Al-Ándalus, donde estos musulmanes también van a asimilar y van a copiar, esta gente que viene en son de guerra y de conquista, las culturas, lo que va encontrando culturalmente, porque gran parte de ellos son gente de guerra, vienen del desierto y lo tienen todo para aprender. Más vale que tienen poco de su propio patrimonio. Entonces, cuando entran a lo que era España en esa época, les resulta deslumbrante todo también lo que encuentran de lo que han dejado los romanos. Así que hay una síntesis ahí artística que se va a producir, que es notable, más toda esta traducción de los clásicos griegos, de la medicina, de las cosas que ellos también encuentran y traen de Persia, y los judíos van a participar ampliamente en todo este desarrollo de esta cultura deslumbrante, porque los judíos, además de trabajar de embajadores, la vez pasada contábamos cómo los judíos funcionaban como transmisores o llevaban esta cosa que yo conté de Carlomagno, de cómo le mandaron un elefante y él envía a su vez una piel de oso. Siempre fue un judío el que fue llevando estas cosas, pero también los judíos eran escribas, eran traductores, y en esto estos judíos van a participar de toda esta actividad, y además en ese momento no hay que olvidarse que entra a Europa todo el tema de lo que es el álgebra, lo que es las matemáticas, que es muy superior lo que traen estos musulmanes, que traen de los griegos, que lo que existía en esta Europa medieval. Y que los judíos van a tomar parte de esto porque además la necesitan exactamente como la necesita el resto de Europa, cuyas catedrales, cuyos edificios públicos, justamente los que son las iglesias, las catedrales, se vienen abajo porque carecen de la teoría arquitectónica que los va a sostener, los va a mantener erguidos y sobre sus fundamentos. Y todo esto lo van a encontrar en el teorema de Tales, en toda esta, en matemáticas que traen todos estos, en el cero que se incorpora también a toda esta
y los números árabes. Hay quien dice que nunca hubiera avanzado la aritmética y la matemática si no hubiera sido porque se introducen los números árabes, porque con los números romanos era muy poco lo que se podía haber hecho y mucho menos el álgebra. Entonces los judíos son estos escritores, estos escribas, son administradores en esto y bueno, surgen ahí gente notable como Issim Gavirol, como muchos de ellos ni siquiera por mucho tiempo fueron conocidos como judíos, Avi Hebrón, toda una serie de figuras importantísimas. Esto es ahí, en el Andalus, poetas, gente que tiene toda una cultura entre hebrea y musulmana, una síntesis, y además esta cosa de la filosofía. No hay que olvidarse que también Maimónides fue muy influido por un filósofo árabe llamado Al-Farabi, por supuesto por Aristóteles también, y porque yo tuve la suerte de escuchar acá un especialista español de la Complutense en filosofía árabe, alguien que habla el árabe, y entonces dice que esa fue la principal influencia tenida por Maimónides. Bueno, todo este mundo va a entrar en una profunda decadencia con estas invasiones almohades y almorávides que desconocen y no les importa el valor de toda esta cultura notable que fue creada ahí. Tan notable fue que cuando uno va y pasea puede observar lo que ha quedado y quedar todavía deslumbrado. Y bueno, y hay entonces en este momento también estos judíos que tienen que huir. Bueno, Maimónides se va, por un tiempo se va a Málaga, pero después abandona Europa. Pero hay otros que se van a quedar y van a ir a tierras cristianas, y ahí van a hacer valer sus conocimientos, los van a transmitir, y esto es parte de lo que esta cultura andalusí va a aportar a Europa de un modo como no lo han hecho en otros lugares. ¿Por qué digo que el comentario puede ser incisivo o irónico? Bueno, porque a una parte de Europa todavía ahora no le gusta reconocer, no sé si, creo que lo dije otra vez también, no le gusta reconocer que algunas de las mejores cosas de Europa nacieron ahí, a orillas del Mediterráneo, en países ahora que se debaten en el atraso. En un momento dado eso fue así en Grecia. No les gusta pensar, creo que Andalucía les puede resultar muy pintoresca, pero les cuesta reconocer que no creo que haya nadie que no pueda gustarle o valorar todo eso que hay ahí, pero reconocer que gran parte de la cultura, de lo más notable de la cultura europea, nació en el sur de Europa, a orillas del Mediterráneo. No sé si vos estarás de acuerdo conmigo. A mí, por lo menos, lo que es la cultura griega, lo que hicieron los romanos y todo eso, y en un momento dado la Europa del Norte fue la que se constituye en la más importante, y no hay que olvidarse que el primer imperio moderno surge en Gran Bretaña, todo el mundo moderno surge ahí, y bueno, eso quedó como una especie de marca. Bueno, también es importante recordar que hay una parte de esa cultura griega notable, estuvo también ahí a orillas de lo que hoy en día es Turquía. Así que ese es mi comentario, digamos, incisivo acerca de lo que pasa en ese momento. El resto de Europa está todavía sumida, está tratando de desarrollar sus propias ciudades, de crecer y salir adelante, pero el aporte venido desde el Andaluz fue básico y fundamental para que este desarrollo tuviera lugar. Bueno, no tengo más que estar de acuerdo contigo, porque aquí estamos hablando del sur no solamente de Europa, sino del sur de España mismo, y aquí sí que somos muy conscientes del valor que tuvo esa zona para el desarrollo cultural de Europa y para el desarrollo cultural de España, por supuesto. Seguro, pero si vos pensás que muchos de estos sabios se fueron a las cortes de los reyes europeos, todo lo que es la parte de álgebra, de geometría, incluso de astronomía, fue
aportado, y muchos de estos eran judíos, algunos de ellos, Moisés Fardí, tiene un nombre cristiano que en este momento me he olvidado, es uno de estos judíos que se fue a la corte del rey inglés y transmitió todas estas cosas, y muchos de esos circularon por toda Europa, muchos de estos judíos, porque también es importante señalar que se cierran las puertas de Europa a la presencia musulmana, porque los musulmanes eran vistos como los potenciales conquistadores, y ahí donde no pueden ir los musulmanes, sí van estos judíos, con sus tablas astronómicas, con su conocimiento de la cultura, la filosofía griega y también la medicina, y esto va a ser un enorme aporte, y estos judíos van a ser los transmisores de estos conocimientos. No sé si tenemos tiempo para seguir hablando de... Vamos a hacer justamente un descanso aquí hasta dentro de 2 semanas, porque es el momento ideal de hacerlo. Muchas gracias, Alicia. Vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más de la historia judía pueden encontrarlas en www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir por correo electrónico un boletín cada 2 semanas suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. También pueden encontrarlos en Facebook. Creo que en Twitter también, ¿o no? No, en Twitter no, porque Twitter es demasiado breve. A ver, la tecnología moderna me parece maravillosa, pero bueno. A ver, ¿qué tengo para decir yo? ¿Cuántos son? 140 palabras. Sí, pero que acá 140 letras, no, pero... Y acortó el tema de los... y entonces, ¿para qué? Justamente la historia se puede contar muy brevemente si uno quiere, pero bueno, hay límites para eso. También, por lo menos para mí. Bueno, pero para quien necesita más de 140 letras para entender la historia, pues aquí tienen a Milim, la historia de las diásporas, que dentro de 2 semanas volverá a visitarnos. Muchas gracias, Alicia. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro y un afectuoso saludo para toda la gente que nos escucha.